Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenido a la querida audiencia de los días jueves al programa Creer con Fundamento. Qué hermosa noche para compartir la palabra de Dios y este estudio bíblico para esta noche, donde vamos a hablar de la unción del Espíritu Santo, la unción que se habla bíblicamente, lo tiene la Iglesia por la fe, y cómo fue viajando a través de los tiempos hasta el presente de hoy. Así que vamos a las Escrituras para un tema muy apasionante, muy profundo como lo es, la unción, ¿sí? El tema de esta noche está en Isaías capítulo 61, verso 1 al 3. Y dicen las Escrituras: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Eso es lo que dice allí del profeta Isaías, ¿sí? Donde él profetiza hablando de Jesús, del Mesías ungido, el enviado, que estaba capacitado espiritualmente por Dios para cumplir el plan profético de la redención sobre el pueblo del Señor, sobre todos nosotros, y qué momento tan importante, donde también en el calendario hebreo fue en esta época que descendió el Espíritu Santo, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en esta época, a mediados de casi 15 días finales del mes de mayo y los primeros 15 días de junio. En ese lapso se ha cumplido allí en el programa divino, en Pentecostés, para la fiesta de las cosechas, allí también donde se da el cumplimiento del jubileo, toda una condición espiritual, todo lo profético tiene una condición de orden divino, de un cumplimiento, que Dios es orden, organización y poder, autoridad, y todo eso por su amor para con nosotros, para la humanidad, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de Juan 3:16, para que es muy recitado, es muy conocido. Así que vamos entonces de lleno a lo que es la unción, ¿no es cierto? Y la unción representa al Espíritu Santo. ¿Y qué es la unción? Es el poder para preparar a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿sí? Prepararlo espiritualmente, prepararlos para los planes de Dios y prepararlo en el conocimiento de las cosas espirituales y celestiales. Eso es lo que es la unción. El Espíritu Santo nos prepara realmente para la palabra, para el poder. Eso es lo que quiere decir que es la unción, ¿no es cierto? Si tenemos que darle un nombre, la unción es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos ungidos por el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 3, por allí por el verso 2 en adelante, donde dice que nuestra capacidad no es nuestra, sino que la capacidad de nosotros proviene de Dios, quien nos ungió con el Espíritu Santo y nos selló con Él para cumplir el plan profético. Así que es así. Y si tenemos que hablar de la unción, hablamos, como dice Isaías, el Espíritu de Dios, el Espíritu, el soplo divino, el aliento, el soplo, el aliento, el alito, ¿sí? El mismo poder que sopló cuando el Señor lo levantó a Adán, ¿sí? Y lo sopló y Adán fue un ser viviente. En Génesis capítulo 2, verso 7, allí donde Dios sopla al hombre y lo levanta como un ser viviente.
le infunde su espíritu, le da su aliento y a partir de ahí está la vida. Sobre aquel que fue formado del barro, del polvo, pero con el aliento de Dios se levantó un ser viviente teniendo cuerpo, alma y espíritu, para que veamos desde los orígenes del Génesis que ya el aliento estaba. Y si vamos un poco más adelante de la creación del hombre, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, en Génesis capítulo 1, el verso 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, se movía, estaba dispuesto, estaba incubando. Ese mover incubaba lo que Dios iba a hablar, es el Espíritu Santo. Mientras tanto que las tinieblas también estaban sobre la faz de la tierra. Todo estaba en un desorden, pero en el orden divino estaba el Espíritu de Dios incubando, preparando lo que la palabra iba a traer, el mover del Espíritu Santo, para que la creación se ejecute y todo sea preparado en esa línea de amor, de poder, de lo que Dios hizo. Todo lo que creó lo hizo hermoso, maravilloso y puso al hombre en el Edén, después de haberlo soplado también con el Espíritu Santo y le dio vida y le dio capacidad espiritual, le dio autoridad, le dio el poder para comunicarse con Él. Y eso es la unción, nos capacita para tener poder y comunicarnos con Dios, para comunicarnos también con los hombres, pero con la bendición espiritual, ¿no es cierto? Porque nos comunicamos, nos relacionamos nosotros, la raza humana, los hombres, los hijos de Dios, todas las personas, tenemos el lenguaje de comunicarnos, ¿sí? Por todo lo que hablamos, distintas lenguas, nos relacionamos, tenemos diálogo, comunión, pero el lenguaje del Espíritu Santo, la unción nos capacita para transmitir el lenguaje de Dios, que es lo espiritual, se hace a través del soplo divino, ¿sí? Así que ese es el aliento de Dios en nuestras vidas. Fuimos ungidos, por eso dice Jesús, el profeta habla de Jesús, el profeta Isaías habla de Jesús, 700 o aproximadamente 680 años de que Jesús se parara en la sinagoga, allí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 en adelante, donde se le da allí el rollo de Isaías y él busca el lugar donde el profeta escribió de él, profetizó de él, y se los dio a conocer a la congregación. Y todos se maravillaban, se relacionaron, pero él les dice por allí, por el verso 21, donde le dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de los ojos de todos los que estamos aquí. Lo que profetizó Dios a través del profeta, ahora estaba Jesús, que dice el capítulo del Evangelio de Lucas 4:1, que cuando salió del Jordán de bautizarse, vino en el poder del Espíritu Santo, ya estaba investido, ya estaba ungido, listo y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y allí todos conocemos la tentación de Jesús y todo eso, por eso qué importante la unción, estar ungido es estar preparado aún para enfrentar las tinieblas, el enemigo invisible, todo el mundo espiritual que está en contra de Dios. Por eso no podemos vivir en el mundo espiritual o como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, sin la unción del Espíritu Santo, que es nuestra preparación espiritual. Eso es estar ungido, para que sepamos, es la capacidad espiritual que Dios nos dio a través de su Espíritu para entender su poder, su amor y el propósito de Dios sobre la iglesia y sobre cada persona, por lo cual Él los creó y nos llamó, nos encontró y aquí estamos. Así que eso lo vamos a ver también aquí y tenemos la misión. La unción es también una responsabilidad de una misión. No se trata de tener la unción para la vida personal, que comienza en la vida personal, pero debe ser llevada al propósito de Dios, que es la misión en la tierra, para predicar la palabra, para llevar las nuevas buenas de salvación, que dice aquí, para dar buenas noticias a los mansos, a los humildes, a los que estaban cautivos. Aquí Israel, en Isaías 61, estaba atravesando un tiempo de cautividad, estaba aislado, estaban oprimidos, estaban tristes, angustiados, lloraban, estaban en luto, en angustia, en dolor, sus corazones estaban quebrantados. Por eso Dios le había dado una buena noticia a través del profeta Isaías, que vendría
Jesús lleno del Espíritu Santo, el Mesías, el ungido, que su pueblo lo rechazó, pero que allí nos alcanzó a nosotros. Para dejar entonces, para dejar sueltos los quebrantos, los que están quebrantados de corazón. El corazón es la mente espiritual quebrantada, con miedo, con dolor, con incomprensión, para anunciar que van a salir de esa situación y que le va a dar apertura ¿de qué? De la cárcel, van a salir de prisiones, y eso, si lo profundizamos, está hablando que no podían oír, ¿sí? Ni ver lo espiritual. Por eso tenía que venir el Espíritu Santo, la unción, lo iba a restaurar, lo iba a bendecir, y sus ojos espirituales se iban a abrir para salir a la dirección de Dios, y los oídos espirituales se iban a abrir para oír las buenas noticias. Eso está hablando cuando está hablando de apertura de los ojos y los oídos espirituales, que estaban cerrados, cegados, cansados. Por eso el Espíritu Santo está allí. Después tenemos también, en relación a la Biblia, al Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que también cuando nuestros padres ya desobedecen a Dios, ¿sí? El Espíritu se va, el Rúa, el aliento de Dios se va, sale de sus vidas. Entonces, en el capítulo de Génesis, capítulo 3, verso 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿sí? Cuando empezaron a oír el aliento, tuvieron miedo, desconocieron, se escondieron, vergüenza, todo lo que la Biblia allí, ya no se sentían bien delante de su presencia en la comunión, algo había pasado en sus vidas, algo ya, estaban oprimidos, estaban encarcelados en su propia desobediencia, y allí Dios estaba ahí hablando, y cuando ellos oían la voz de Dios, que dice que era llevada por el viento en el jardín del Edén, también está hablando de aliento, la voz de Dios, el aliento, ellos realmente no lo pudieron percibir desde su amor, desde su bondad y de su poder, sino que ahora percibían el mundo de la naturaleza caída, donde no está el Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios ya no tiene esa respuesta de amor, de obediencia y de un propósito para lo cual Dios lo creó. Por eso el Señor imparte recuperación y la profecía de recuperar allí a toda la humanidad a través de Cristo, que está en Génesis 3:15, que también está dentro de esa profecía. Así que, ¿y cómo podemos entonces entender cómo viajó la unción desde el Edén hasta la medida de hoy, si se le puede decir así, hasta el presente de hoy? Está el Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros, cómo ese viaje hermoso de la unción fue pasando en siervos en siervos, de reyes en reyes, de profetas, de todos los que el Señor los señaló con propósito. Por eso tenemos que entender que la dimensión, la unción, el aliento del Espíritu Santo es nuestra preparación espiritual en Dios y para cumplir el propósito. Para eso es la unción. No es algo personal, no es algo para la conveniencia, no es algo para mostrarse, para vanagloriarse, no es algo que me hace el único y necesario y que los demás están por debajo de la unción que una persona o un líder o alguien de autoridad puesta por Dios puede tener. No, no es así. La unción es para todos los hijos de Dios, del que tiene autoridad hasta el más pequeño, que tiene conciencia al entrar al mundo espiritual de la iglesia, habiéndose convertido y habiendo aceptado a Cristo, porque entiende el valor y puede discernir entre el bien y el mal, y por la fe tiene valor para aceptar a Cristo. Ahí viene el Espíritu Santo a soplarlo y comienza el entrenamiento espiritual. Es así, por eso la unción es sobre todo y para todos. Está el Espíritu el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Hayén y todos los nombres que le podemos dar al Señor, que era para que a través de Cristo, la promesa del Espíritu Santo, la unción de la preparación que Él nos daría a través de su aliento, la recibiéramos a través de Cristo, de Jesús. Por eso que es importante, y ahí comienza el viaje. En Primera de Reyes podemos ver que
cómo es la unción, porque la unción trae sabiduría, la unción trae poder, la unción trae restauración, lo dice Isaías 61, la unción trae libertad, la unción trae una mejor vida, te viste en el sacerdocio, te saca de las vestiduras de esclavitud, te estoy hablando en la parte alegórica, ¿no es cierto? Te saca de las vestiduras de dolor, te saca de las vestiduras de luto, te saca de las vestiduras de la tristeza, de todas esas cuestiones y te viste como un sacerdote, con una corona, con santidad, con autoridad, para que seamos llamados árboles de Jehová, ¿sí? Esos robles fuertes, hermosos, que van a mostrar la belleza de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siendo ungidos, fuimos levantados para cumplir el plan profético de Dios. Fuimos levantados, fuimos ungidos para cumplir el propósito de Dios, por lo cual Él nos creó, nos engendró y nos llamó como hijos a participar de la vida cristiana en un mundo terrenal como hoy, en esta tierra tan hermosa y maravillosa como Dios la creó, pero con muchos desafíos, donde debemos entender y comprender que sin la ayuda del Espíritu Santo, como escribió el apóstol Juan allí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, dice: y vosotros tenéis la unción del Santo. Está hablando de Jesús. Tenemos la unción de Jesús y Él, el Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas. Él nos capacita, Él nos entrena, Él nos revela la palabra, Él nos fortalece, Él abre nuestro corazón, pone palabras en nuestra boca, pone el sentir y el querer de Dios. Y todo eso es una sanidad transmitida de parte de Él que vamos valorando en la etapa de nuestra vida y en el proceso divino vamos siendo cambiados, transformados. Para eso es la unción, te capacita, te transforma y te prepara para que la redención del Señor sea lo que te motive a cumplir lo que la Biblia estableció en el plan profético, que somos su pueblo, somos su iglesia, para recorrer el mundo y predicar el Evangelio de Cristo con la unción y el poder del Espíritu Santo, que Cristo dijo: me conviene que yo me vaya, entonces vendría el Consolador, el Espíritu de verdad. Así que mire lo que dice, vamos a volver a retrotraernos a la historia, qué hermoso y maravilloso, cómo la unción trabajó también en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, como dicen allí, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 10, verso 8, después lo busca usted en su casa, allí habla de la sabiduría que tenía Salomón. Y la reina de Sabá, ¿sí?, vino a visitar a Salomón y quedó impactada por su sabiduría. Había oído de Salomón, pero ella se dice, en los capítulos anteriores, ¿sí?, usted léelo en casa, se va a enriquecer, dice que se maravilló por lo que le contaban de Salomón, la sabiduría que tenía, la riqueza que tenía, el poderío que tenía, todo. Y eso, la sabiduría era la que Dios le impartió cuando él le pidió al Señor que le pidiera algo. Y él le pidió ciencia y sabiduría para gobernar el pueblo tan numeroso como lo era Israel. No le pidió dinero, no le pidió recursos. Y Dios lo bendijo no solamente con sabiduría, con todo y con recursos. Por cuanto no le pidió dinero y le pidió sabiduría, Dios lo bendijo con todo. Y ahí estamos entonces. La unción trae sabiduría de Dios para gobernar, para ser justo, para amar en la soberanía de Dios a quienes tenemos que gobernar, educar, amar, entrenar, capacitar, vivir en comunión con ellos, con el propósito, como iglesia o ellos como pueblo y como hijos de Dios en ese tiempo. Entonces, ¿qué experimentó la reina de Sabá? Cuando toda la riqueza se maravilló y bendijo al Dios de Salomón y a nuestro Dios, y dijo así de Salomón. Estoy en Primera de Reyes 10:8 al 10. Bienaventurado tus hombres. Mire lo que es la sabiduría de Dios. Te hace bienaventurado. La unción te hace bienaventurado. Con las personas, con los tuyos, con los que trabajas, con los que conduces, con los que aman. Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Mire cómo trabaja la unción de Dios en el tiempo sobre un rey, en este caso Salomón, hijo de David, ¿sí? Y cómo la unción pasó de David, porque él también fue ungido allí en Primera de Samuel capítulo 16, verso 13. Allí dice que el profeta Samuel unge a David y a partir de ahí el Espíritu de Dios vino sobre él. Y comenzó David
a ser preparado en su espíritu, en su carácter, para llegar a ser rey de Israel, y la profecía se cumplió. ¿Contra qué? Entonces la unción de Dios se encarga de nuestro pasado, se encarga de sacarnos de la ignorancia, de capacitarnos, de fortalecernos, de sanar el corazón, de restaurar, porque la unción también en Isaías trae restauración, ¿sí? La unción trae restauración. Por la fe, la unción en el Espíritu Santo restaura a la persona para que la unción tome lugar en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y seguramente todos los que están mirando este programa con mucha fe serán restaurados en un área, tendrán sabiduría en esta hora como la tuvo Salomón, ¿sí? No a ese nivel, porque el Señor dijo no habrá uno antes ni después de este rey que va a tener esta sabiduría, pero dichosos los que tenemos un poco de sabiduría del cielo, es la bondad de Dios, es la unción del Espíritu Santo. Así que, y le dice la reina de Sabá, versículo 9 que estaba leyendo: Jehová, tu Dios, sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. La unción trae amor, la unción te hace ser justo. Para administrar justicia no es fácil administrar justicia. Para que realmente ejerza los derechos como Dios los pide. Para eso es la unción. No es nada personal, simplemente es la capacidad espiritual que está en tu corazón, no en un título, no en una corona, no en una designación de autoridad. Está por fuera, sí, porque también la unción para el antiguo pacto era ungirlo con aceite sobre la cabeza, frotarlo con un ungüento, que es el aceite de oliva, y allí era consagrado rey, era consagrado profeta, sacerdote y apartado para el propósito de Dios. Pero se ungía no por lo que estaba afuera, por lo que estaba dentro, por lo que Dios había elegido. Entonces, la unción es la elección de Dios para la vida de los elegidos, de la iglesia, de su pueblo, para aquellos que se humillan, para aquellos que buscan a Jesús y rinden su corazón. Entonces viene la unción para aprender a amar a Dios, para rendir el corazón y para arrepentirse, porque eso hace la unción, ¿sí? Te hace que tu corazón y tu vida interna la veas de adentro para afuera para poder rendirla y entregarla. Entonces, alineado con Dios, porque la unción te alinea con la voluntad de Dios, te saca del pasado, del dolor, como lo sacó a David, ¿sí? Y sin mezclar muchas cosas en esta noche, David también, que fue rechazado en el llamamiento, sus hermanos para ungir un rey. Cuando vino Samuel, en el mismo capítulo 1 de Samuel 16, llama a todos los hermanos, pero él lo dejan afuera, estaba pastoreando las ovejas. Pero cuando Dios elige a alguien, se puede dar vuelta la humanidad, equivocarse todos, ¿sí? Pero Dios jamás se va a olvidar de aquello que le pertenece. Y todos los que le pertenecen al Señor le corresponde la unción del Espíritu Santo. Por eso fue ungido. David siendo pequeño, aún siendo ese pastorcito de ovejas. Así que seguimos ahora, y mire, y acá lo tengo al hijo, ahora habiendo pasado la unción de David, pasó al hijo, y este hijo Salomón, sabio, poderoso, con ejércitos grandes, y estaba impresionando a las naciones del mundo, ¿sí? Y acá el versículo 10 dice: y dio ella, la reina de Saba, dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especierías y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Y aquí se cumplen las escrituras, que al que tiene se le dará más de lo que tiene. Por eso la unción te hace tener, la unción te da el valor, la capacidad. Y Jesús lo dijo en una parábola, ¿sí? Allí de los talentos, en Mateo capítulo 25, a partir del verso 14 en adelante, por allí donde reparte los talentos, a uno le da 5, al otro 2 y a uno le da 1, un talento. Entonces, esta gente comienza a trabajar, ¿sí? Y donde está la unción, uno recibe sabiduría, poder, para entender a Dios con un plan en la tierra y con lo que recibimos de Él. Pero el que recibió un talento tuvo miedo. ¿Por qué? Porque desconocía a Dios. Porque dice: yo
no te conozco y tú eres hombre que recoges a donde no siembra, y que era malo y todo lo que conocemos allí en la parábola de los talentos. Por eso la unción te revela quién es Dios, te hace conocer a Dios, para capacitarte, para entrenarte y para que formemos parte como hijo y como pueblo suyo. Es muy importante, esa es la unción, realmente te liga a la voluntad de Dios. Y así también podemos, unos procesos más, podemos llegar a un tiempo más, demos un poquito más el paso más aquí donde de la historia de aquí de Salomón, Ezequiel también en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice ahí también cómo es acá y acá cuando Dios abre tus oídos, la unción te hace abrir los oídos espirituales para que entre el poder de Dios, te levanta, te pone en pie en cualquier parte, en cualquier territorio, ante todas las personas. Y déjame que la unción domina, la unción te prepara para 3 ambientes, ¿sí? Para la tierra, para las atmósferas que hay en la tierra, sería la número 2, y la número 3, para las personas también. Porque ese es el ambiente que opera el reino de Dios en la vida natural. Y también en la vida espiritual opera en otro ambiente, pero nosotros estamos en un ambiente terrenal que necesitamos tener dominio, autoridad, el amor de Dios, la unción del Espíritu Santo para conocer todos lo que Dios tiene para nosotros en esa dimensión de lo que es la tierra, lo terrenal, las atmósferas que ejecutan o se mueven en lo terrenal, ¿sí? Que son las atmósferas, son esas atmósferas que traen desánimo, esas atmósferas que traen oposición, las atmósferas de las tinieblas, de la oscuridad que traen engaño, que traen todas esas cuestiones que mueven atmósferas en una tierra donde viven personas. Entonces, la unción te revela en el plano de 3 objetivos naturales, por decirlo así, llamarlos, donde nosotros nos movemos y vivimos, donde también se mueven fuerzas espirituales en la tierra, en la atmósfera y en personas. Por eso la unción, la capacitación del Espíritu Santo de Dios, somos dirigidos, movidos por el poder de su Espíritu. Y aquí está Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, ponte, estoy leyendo Ezequiel capítulo 2, verso 1 y 2. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Le habló Dios y hablaré contigo. ¿Sí? Dios está por entrar el aliento, está por entrar la unción sobre el alma, el espíritu y el cuerpo de Ezequiel, que estaba en cautiverio en Asiria. Allí, en ese mundo donde habían sido llevados cautivos el pueblo de Dios, pero Dios se reserva siempre la unción para cada temporada. Y de esta temporada la iglesia tiene la unción del Espíritu Santo. Así que, y el verso 2 dice, y luego que me habló, cuando Dios habló, entró, dice, el Espíritu en mí, el Espíritu de Dios, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Eso hace la unción. Viene la fuerza de Dios sobre tu vida para abrir los oídos espirituales, como dice Isaías, para fortalecer tu cuerpo y para todas esas cuestiones. Y déjame decirte algo, la unción dice que pudre los yugos también, quita las cargas pesadas, porque dice Isaías capítulo 10, versículo 27, acontecerá en aquel tiempo, ¿sí?, que la carga será quitada de tu hombro y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción pudre los yugos, la unción rompe cadenas, la unción quita lo que nadie puede sacar para que nunca más regrese a tu vida. Lo saca, la parte que dice podrir quiere decir que no puede regresar, fue destruido para siempre, no puede detenerte, no puede obstaculizarte, no puede vencerte, porque la unción te lleva con Jesucristo, te lleva a su propósito, a su destino, y terminan los prejuicios. ¿Cómo los prejuicios? Sí, a veces en ese ambiente de estos 3 puntos, la tierra, los ambientes que generamos los hombres en la tierra, sería la tierra y nosotros viviendo, generamos ambiente con nuestra boca, con nuestras acciones, con nuestras peleas, con nuestras conductas. Entonces, en esa atmósfera de las 3 dimensiones que te estoy nombrando, la gente tiene prejuicios, tiene juicios desmedidos,
y un prejuicio es un juicio que no es verdadero. El prejuicio es una opinión de alguien, ¿sí? Para vengarse, para maltratarlo, para desvalorizarlo, ¿sí? Normalmente es así, es negativa. Por eso hay mucho prejuicio cuando no está el Espíritu Santo. Y el propio prejuicio nos ataca, nos hace esclavos, nos hace temer, y es así. Por eso, qué hermosa que es la unción, y qué gran amor el de Dios para ungirnos, perdonar nuestros pecados, habernos trasladado a su reino, y hablemos un poquito más, y haber roto con la maldición del prejuicio, ¿no es cierto?, hacia personas, grupos, o lo social, en base a nuestra vida real. El prejuicio se basa también en discriminar socialmente, dañar personalmente, a la autoestima de una persona o a los que son víctimas, limitando oportunidades y debilitando el tejido social o la red de personas que merecen algo mejor. Por eso el Señor no se olvida, y ya estamos casi hacia el final de lo que el Señor ha hablado sobre la unción en esta hora. Por eso vamos a orar. Yo sé que da para mucho este tema, es hermoso, es brillante, pero el Señor con la unción, ¿qué hace? Mire lo que hace la unción. Voy a dar un recorrido rapidito para que se rompa todo prejuicio, toda condenación, toda esclavitud, todo luto, todo daño, toda lágrima. Él vino a sanar corazón, Él vino a vendar, Él vino a separar el pasado para vivir las buenas nuevas de salvación a los que estaban abatidos, caídos, cansados. Mire qué hermoso y qué poder tiene la unción, que no todo juicio, prejuicio que te condenó hasta hoy, Dios lo puede sacar, y como dice el verso 23, serán llamados árboles, plantío de Jehová para gloria suya. Ese es el destino de la unción. Te restaura, te sana y te da la fuerza de Dios sobre tu vida, te da la belleza del amor, del poder de Dios. Ese árbol habla de fortaleza y de belleza para mostrar la gloria de Dios a través de tu vida. Eso hace la unción, te edifica, pero la gloria de Dios es vista como un canal de bendición para otros. Y termino con esto porque la unción, cuando el corazón es tratado por la unción de Dios, por el Espíritu Santo, entonces el centro de tu voluntad, el corazón espiritual, que son tus motivaciones, intenciones, pensamientos, y el entendimiento, es sanado, restaurado, y vence al impulso humano, ¿sí? Vence aquellos sentimientos de impulso que es de una continuidad de maldad en el pensamiento del corazón del hombre. Así vivieron los hombres en Génesis capítulo 6, verso 5. Dice que antes que Dios le dijera a Noé, hacete un arca, el corazón estaba muy dañado. La mente estaba muy pervertida. Y era una continuidad de pensamientos malos, impuros, condenatorios, prejuicios, maldad, constante en cómo estaba el corazón del hombre. Mire lo que es la unción poderosa, ¿no es cierto? Toma un contón de nuestra mente, ¿sí? Y Dios nos individualiza y nos bendice, y nos saca de toda maldición, de toda aflicción, porque hasta allí, todos esos pasajes, todo lo antepasado, si Cristo no lo toma hoy, toda esa corriente de maldad sigue en el corazón. Por eso la unción es muy importante. Es Dios adentro de nosotros. El ungido tiene al Espíritu Santo, tiene el aliento de Dios, tiene el poder de Dios. Así que vamos a proclamar entonces, porque en esa unción Dios te hace proclamar y te invita. ¿A qué? A que tengas paz. La unción te trae paz. ¿Por qué? Porque en el territorio de tu realidad, de lo que luches, de lo que hagas, de lo que te propongas en la vida, si hacen guerra en contra de tu vida, y tú no puedes sostener esa guerra, no la puedes afrontar, estoy hablando de lo espiritual, de lo emocional, de los disgustos y todo eso, si no puedes librar esa batalla, y sobrepasa tu vida, esa guerra se mete adentro llevándote la paz. Para eso es la unción. ¿Para qué? Para que sea gobernada tu vida con la paz y usted tenga la paz a donde te quieren hacer la guerra, a donde te quieren imponer, poner cargas, maldecir y todas esas cuestiones. Por eso el Señor te llama a proclamar y a enviar tu vida en paz, en paz. Es decir, ser llamado
y ser convocado. Es así, él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque dijo Jesús, sano corazones, los convoco a la sanidad, los convoco a la redención y los convoco a una vida mejor. Los convoco a que se levanten a ser parte del propósito. Así que Dios quiere invertir tu vida y con esto termino, ya me quedan 3 minutos, termino aquí en este lugar a donde el Señor comienza desde el corazón, tu persona, tu cuerpo, se va a tu territorio, a todos lados, porque la libertad es completa, es cuerpo, alma y espíritu y territorio. A donde está el Señor, allí hay libertad, el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el Señor, con mayúscula, dice la Biblia allí, en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17 y el 18, habla del Espíritu del Señor. Así que vamos a orar porque Dios te va a vestir con ropas nuevas, la unción viste en el mundo, hablo para el mundo espiritual. En el mundo espiritual van a reconocer que la unción te ha levantado, te ha vestido como un sacerdote, ha limpiado tu corazón, tu alma y Dios ha puesto ropa nueva, vestiduras sí, sacerdotales para ministrar en el plan de Dios. Un turbante como corona, ya no tendrás una corona de ceniza, de dolor, de luto. Ahora en tu cabeza la unción pone corona, pone sabiduría como Salomón, pone autoridad, pone amor, pone revelación y un manto de alabanza. ¿Qué quiere decir? Que ahora en el corazón está la alegría, están las buenas noticias de salvación. Eso hace la unción. Cantas, oras, te conectas, proyectas la misión de Dios. Para eso es la unción, para proclamar, proyectar y comprometerse con la misión de Dios, Jesucristo, que son las almas que procedan al arrepentimiento y para salvarse. Y esa es así, la unción, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Y qué estaba haciendo el Señor aquí? Estaba duplicando su persona, estaba duplicando su iglesia, estaba llamando porque un día se presentó y dijo, este es el momento, hoy se comienza a cumplir las Escrituras. Dijo Jesús, hoy me comienzo a multiplicar en los que mi Padre eligió. Hoy me comienzo a duplicar, a multiplicar, a formar discípulos y a ser el primogénito entre muchos que se van a multiplicar. Eso hace la unción, multiplica un corazón lleno de fuego del Espíritu Santo, llama discípulos, llama gente que se va a comprometer, bendice, restaura, levanta y entonces los saca de las tinieblas, de la oscuridad, de la ceniza, porque dice en el verso 3, Isaías 61:3, para orar, serán llamados árboles de justicia para mostrar fuerza y belleza. Eso te hace la unción. No es para tu gloria, ni para la vanagloria tuya, ni la mía. Es para la gloria de Dios. Quiere decir que te lleva al lugar de restauración espiritual, también terrenal, porque habla de la restauración de las ruinas en el verso 4, habla de sacerdote de Dios en el verso 6, habla del gozo perpetuo en el verso 7, gloria a Dios, sí, ese es nuestro Redentor, Jesucristo, el ungido de Dios. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, ya noche. Señor, bendice a cada asistente que está allí detrás de las pantallas, en las redes, que la unción del Espíritu Santo toque el corazón en esta hora y traiga renuevo, traiga sanidad, traiga autoridad, traiga esa corona de gozo, de alegría, de sabiduría de lo alto, Señor, y que cada uno sea levantado como ese roble lleno de fuerza y de belleza para mostrar la verdadera unción que Dios trae a través de Cristo y que el Espíritu Santo lo mueve al propósito. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.